Le damos una cordial bienvenida a este programa especial. Hoy hemos preparado un tema que va a bendecir su vida. Sanidad, milagros, prodigios y maravillas podemos esperar que el Espíritu Santo hará allí donde usted se encuentre. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, por favor déjelo allí en el box que aparece para el efecto. Siéntese, prepare sus notas, abra la Biblia si la tiene a la mano y disfrute de la presencia de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte de esta serie que he titulado Dios de Excelencia. Y este tema lo llamé Las perfecciones de Dios y las bendiciones del hombre fiel. Las perfecciones de Dios y las bendiciones del hombre y la mujer fieles. Y para ello vamos a leer en el Salmo 25, versos 12 al 15. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Inclinen su rostro, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, agradecidísimos por la bendición de estar en tu presencia, de bendecir un nuevo matrimonio y bendecir a las familias de la iglesia, de bendecir las ofrendas y los diezmos. Padre, hoy queremos rogarte bendición por medio de tu palabra. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, que mientras predico hayan milagros, maravillas y liberaciones, y que por sobre todo nos llevemos claro cuál es aquello que querías darnos como pan para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En Isaías 62 y versículo 3, la versión NBV dice: el Señor te alzará en sus manos para que todos te vean. Espléndida corona para el Rey de Reyes. Mire qué declaración más extraordinaria en este pasaje. El Señor te alzará. Diga conmigo, Él me levantará. Pero pensemos no solamente que nos levanta del muladar, nos levanta del polvo, sino que nos levanta por encima de su cabeza. Nos levanta como un trofeo, como una corona, como un cinturón, como una copa de triunfo en señal de victoria. Él te alzará, mi hermano, mi hermana, en sus manos para que todos te vean. Espléndida corona para el Rey de Reyes. Y no podemos esperar menos de un Dios de excelencia. Empezamos a aprender en estas últimas semanas en el estudio bíblico el miércoles. Por años he enseñado estos temas, pero no me dejarán mentir también los que ya tienen años con nosotros, que cada vez que imparto aún los mismos temas, algo más nos da el Espíritu Santo. Robustece nuestra fe y nos anima para ir por cosas mejores. Hablando sobre las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, debido a que Dios nos creó a su imagen y semejanza, a diferente de todo lo demás que hay en la creación. Las guacamayas son hermosas, las flores son lindas, las mujeres que usted mira aquí alrededor son guapas, los bebés son adorables, los perrijos son cosa preciosa ahora, pero nada de eso fue hecho a la imagen y semejanza de Dios como los seres humanos, como los hijos de Dios. La creación está vestida de gloria de Dios, porque fue hecha con su poder, con su mano, con su diseño de amor, pero nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y debido a que Dios nos creó a su imagen y semejanza, tenemos características y atributos que nos asemejan a Él. Pero Dios posee también otros atributos que se reserva para Él únicamente. Por eso es que estas perfecciones o atributos de Dios se dividen en dos.
los atributos comunicables y los atributos no comunicables o incomunicables de Dios. Los atributos incomunicables de Dios, que hablan de su carácter, de su naturaleza, nos refieren el interior de Dios y lo que Él nos permite conocer, son únicos de Él. No están en nada ni en nadie más. Pero hay características que nosotros tenemos, siendo creyentes o no. El ser humano desde que nace tiene y puede desarrollar características que están en Dios, pero se dio comunicarnos a nosotros como el amor, la gracia, el gozo, el respeto, etcétera, etcétera. Y vamos a ver algunos más. Al estudiar la Biblia podemos comprender cómo es Dios y de qué manera relacionarnos con Él. Hemos aprendido que Dios se ha revelado a través de las cosas hechas, la naturaleza, el universo. Salmos 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus dedos. Todo comunica que hay un creador, pero esta creación natural no nos permite conocer al Dios redentor, ni cómo relacionarnos con Él. Hasta cierto punto, las generaciones a través de la historia, y hay evidencia por medio de las religiones y las culturas que a través de la historia han manifestado cultos de manera errónea, porque antes de adorar al Creador, adoran la criatura, adoran lo creado. Pero de alguna manera hay una semilla en el ser humano y deja registro a través de la historia de que a través de los fenómenos naturales el hombre se apercibe de que hay un creador, de que no estamos aquí como efecto de la pura casualidad, sino que somos un diseño de Dios. Pero ese creador solo se conoce a través de una creación más especial, más cercana. Precisamente Él se acerca para darse a conocer en la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que lo que no se puede conocer a través de la revelación general, lo conocemos a través de lo que se llama la revelación especial, que es la persona del Señor Jesucristo, que en los evangelios, en la palabra, nos revela al Padre. Y ahí en las Escrituras encontramos cómo relacionarnos con Él, cómo es Él. Y son precisamente sus atributos, sus características propias que nos permiten saber cómo es Él. Porque en la Biblia no es como un diccionario que hay definiciones. Dios es, y da ahí una serie de características que podamos nosotros aprender para sabernosla de memoria. Aunque hay una escritura que abiertamente dice Dios es amor. Pero de ahí en todo lo demás tenemos que ver el contexto escritural para ver en sus acciones, en sus palabras, en su relación con lo creado, cómo es Dios, qué es Dios, quién es Dios y qué quiere Dios. Entonces, al estudiar la Biblia podemos comprender cómo es Él y cómo podemos relacionarnos con Él. Sus atributos son perfecciones que manifiestan su esencia. Dios, por otro lado, estoy usando algunos términos teológicos, doctrinales, pero es importante que usted vaya tomando notas, se vaya familiarizando y que lo manejemos como debe de ser, de forma sencilla y clara para todos. Dios es, por un lado, trascendente y al mismo tiempo inmanente. La trascendencia y la inmanencia de Dios es una doctrina teológica, bíblica, y que refiere, en primer lugar, la trascendencia de Dios, habla de que Dios está por encima de todo y más allá de lo material y lo finito. Dios es infinito, por eso es trascendente. Él trasciende a esta dimensión, a esta naturaleza en la que vivimos. Él es inaccesible, Él está lejos, es trascendente porque es distinto a nosotros. Él es Dios, esa es su trascendencia. Pero por otro lado es inmanente, es decir, Él se acerca y está presente y activo en toda su creación, en la historia y en su relación especialmente con sus hijos. Por un lado es un Dios eterno, infinito, inmenso, inaccesible, pero por otro lado es inmanente por cuanto Él se acerca.
Y lo vemos en la creación nuevamente y lo vemos de forma especial en la persona del Señor Jesucristo. ¿Estamos hasta aquí conmigo? ¿Me va siguiendo el paso? Bien, en todo caso esto queda grabado para darle un repaso y poder empaparnos más. Hoy vamos a aprender algunos términos importantes y vamos a aprender algo más de cómo es Dios. ¿Ha escuchado usted el término aceidad? Y en relación a Dios, esta doctrina que es la aceidad de Dios, ahí está, aceidad de Dios. Esto lo que significa es que Dios existe por sí mismo y no necesita de nada ni de nadie. Algunos tienen la vaga idea de que seguramente Dios nos creó porque se sentía muy solo allá en la eternidad y quería una especie como de mascota con quien pasar tiempo y relacionarse, a quien amar y ser amado. No, Dios no sufre de nervios, ni de soledad, ni de depresión, mucho menos como para poder necesitar hacer algo o alguien. La eterna hermandad y fraternidad entre las tres personas de la Trinidad, suficiente para tener amor entre ellos por la eternidad. Por supuesto, Él nos creó con un propósito, no nos creó sin propósito. Pero la aceidad lo que nos enseña es que Dios existe por sí mismo y no necesita de nada ni de nadie. De tal manera que nadie vaya a pensar de que pobrecito Dios, verá, hay que servir porque saber qué dirá Dios. A Jesucito hay que cargarlo porque Él no puede caminar, ¿verdad? Perdonen las comparaciones, pero quiero llevarlo de repente hasta lo grotesco y ridículo para que comprendamos que Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra, que Él es el creador y nosotros somos la creación, que más bien nosotros necesitamos de Él y Él no necesita de nosotros. Como para hacernos a veces los muy importantes, ¿verdad? Nos ponemos los moños hasta cuando nos invitan a servir en la iglesia. Ay, fíjese que no tengo tiempo. No, bueno, es una oportunidad que Dios te está dando para servir y para acercarte a Él. No porque nos necesite. No nos sintamos tan importantes o como la última copetuda de la fiesta. Aquí el único que merece la gloria y la honra es Dios. ¿Por qué? Porque es autosuficiente. Si un día no diezmamos, no deja de funcionar su hora, porque Dios es autosuficiente. Si un día no oramos o no alabamos, Dios no desmerece en su gloria, porque Él sigue siendo más que suficiente. Es independiente. En Hechos capítulo 17, versos 24 al 23, nos aterriza y nos pone los pies sobre la tierra con humildad para que siempre reconozcamos, porque muchas veces en ese Jesús que a veces se trata de mercadear y de vender como muy amigo y como que Jesús está a la par nuestra y como no somos religiosos, sino que yo tengo una relación, no tengo religión, muchas veces desmerecemos la gloria de Dios. Lo queremos humanizar mucho y olvidamos lo que dice, por ejemplo, esta escritura. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Estará más Dios en este tipo de construcción a otro tipo de arquitectura? En una iglesia que se hizo hace miles de años, un templo que se acaba de hacer, edificaciones que tienen novedosas cosas o no las tienen. ¿Dónde está Dios? ¿Necesitará Él de nosotros? Esa es la gran pregunta. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si algo tenemos es por su gloria. Si algo tenemos es por su gracia y por su misericordia. Y si algo podemos hacer y dar, también. Porque si algo damos es porque primero lo hemos recibido de Él. Amén. Dios no nos crió porque se sintiera solo, porque nos necesite. Fuimos criados para su gloria. No fuimos criados por alguna necesidad. Fuimos criados para su gloria. En Isaías 43:7 vemos, y esto levanta la dignidad del hombre. Porque pudiera parecer que, habiendo dicho lo que dije anteriormente, la idea es
portarnos como gusanos e irnos al otro extremo del pensamiento religioso, de que mientras más en el polvo estemos, más santos somos, que mientras más nos denigremos, más divinos parecemos. No, nosotros no fuimos creados, si bien es cierto, por una necesidad, fuimos creados para una gloria y para una bendición. La religión de alguna manera podrá rebajarnos, la religión legalista podrá menospreciarnos, pero la verdad, la revelación de la palabra de Dios nos dignifica, porque nos hace ver para qué fuimos creados. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, oiga, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Yo estoy aquí para la gloria de Dios. Yo estoy aquí para la bendición de Dios. Yo estoy aquí para el disfrute del Señor. Usted fue creado para darle satisfacción a su Padre, para hacer algo excelente, algo maravilloso. Veamos otro término teológico que trata también sobre algo único y que es una característica única en Dios. Este atributo de la seidad como el de la unicidad son atributos incomunicables. Esto no los comunica a los seres creados. La unicidad de Dios, que es distinto a la unidad. Porque la unicidad de Dios lo que nos lleva a pensar es que Dios es único en su carácter e indivisible en su esencia. Unicidad significa que Dios no está hecho de muchas partes, que no es el conjunto de dioses, que no es como un rompecabezas que ya está unido, pero está hecho de algunas partes. Dios es único en su clase y es único en su naturaleza. A eso se refiere la unicidad. 1 Timoteo 2, versículo 5 en adelante, versículos 5 y 6 dice que Dios es uno. No solamente es una enseñanza que viene del Antiguo Testamento, sino que el apóstol Pablo lo fortalece en el Nuevo Testamento y lo asegura, a diferencia de aquellos que nos dicen que los cristianos somos politeístas porque creemos en tres dioses. Los judíos son unos de ellos que consideran que el cristianismo es politeísta por cuanto creen que tenemos tres dioses. Más adelante explico lo que es la Trinidad. Pero Timoteo, 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. Diga conmigo, solo uno. No estamos nosotros declarando ni profesando una religión que cree en varios dioses o tres dioses. No, un solo Dios. Tres personas distintas que subsisten, que coexisten eterna y divinamente en la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres son un Dios. No hay más que un solo ser divino y todos los demás seres tienen su existencia de Él, por Él y para Él. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 60, y en 1 Corintios 8:6, para los que están anotando. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Hay un solo Dios y nosotros creemos en ese único Dios y verdadero Dios. 1 Corintios 8:6 en el Nuevo Testamento nos dice también la Escritura: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y esto nos lleva al tercer elemento que quiero que aprendamos esta mañana, sobre la unidad. Otra característica propia, otra característica distinta a las criaturas y que por lo tanto no es comunicable, es la unidad. En la unidad del Altísimo, en la unidad de Dios, en la unidad divina, hay tres personas. Un solo ser divino, tres personas. No podemos compararla con el ser humano,
aunque a través de la historia las escuelas teológicas han tratado por medio de ilustraciones, tratarnos de meter la idea de la Trinidad, por ejemplo, con el agua y los tres estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, aunque además de estos tres estados, ¿verdad? Ingeniero químico, hay otros estados más. Pero la idea es que han tratado de ilustrarla para poder comprenderlo. Sin embargo, cualquier ilustración se queda limitada. Otra ilustración es, por ejemplo, la persona. Por ejemplo, yo soy esposo de Ofe, hijo de mi mamá y papá de mis hijos. 3 modos, una sola persona, pero ese es un error. Eso es lo que creen los testigos de Jehová y los que creen los unitarios, los de solo Jesús, que no creen que que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. No creen en la personalidad del Espíritu Santo ni en la divinidad de Cristo. Creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo son un modo de manifestación de Dios. Para más detalles, vengas el miércoles. Pero la unidad es esa característica propia y única en Dios, la cual nos enseña que en esa unidad divina hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas 3 personas, siendo verdaderamente distintas una del otro, son un Dios. No son 3 dioses. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo ni el Padre, pero cada uno es Dios. Dios verdadero, único, que existe eternamente en 3 personas y cada uno es Dios. El término Trinidad viene de esta doctrina, de esta enseñanza bíblica, de la unidad de esas 3 personas, de la unidad en un Dios. No es un término bíblico. El término Trinidad fue inventado por allá por el siglo III por el padre de la iglesia Tertuliano, con el objetivo de enseñar esta verdad a la iglesia y salirle al paso a los errores de aquellos que empezaban, en primer lugar, a decir que Jesús era creado, no era Dios. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Que Jesús es un ser creado como el ángel, el arcángel Gabriel. Es una creación, aunque llegó a la divinidad, pues es creado. De alguna manera, siguen impulsando esa verdad, esa idea errónea desde los primeros albores de la cristiandad. Entonces, para darle paso o para hacerle frente a esos errores doctrinales, se establecieron estos credos y confesiones en los sínodos que a través de la historia en la iglesia se hicieron para que la iglesia aprenda y se afirme en su fe. Más puede venir el miércoles, con mucho gusto. Ahí le daremos respuesta a sus preguntas. Hay pasajes bíblicos que abundan en el Antiguo como el Nuevo Testamento para reforzar esta enseñanza de la Trinidad, como Génesis 1:26, si puede escribir rápido, si está grabando mejor, Génesis 3:22, Salmo 110, verso 1, Isaías 48:16, Mateo 28:19, 1 Corintios 12, 4 al 6 y 2 Corintios capítulo 13 y verso 14. La comunión íntima de ese Dios, excelente, trascendente, especial, único, maravilloso, no se podría conocer si no fuera inmanente también. No podríamos conocer esa belleza, esa maravilla, esa excelencia. Faltan palabras para poder describir a Dios. No se podría conocer si Él no se hubiera acercado. De alguna manera, yo hace 8 enseñé respecto de la incomprensibilidad de Dios. Es la verdad que el hombre no puede comprender exhaustivamente a Dios, porque ¿quién en su mente y corazón finito puede comprender algo infinito? Pero sí podemos conocer a Dios, porque Él se ha dado a conocer. Lo que hace falta es la diligencia de cada uno de nosotros para poderlo conocer. Pero la comunión íntima de ese Dios excelente es con los que le temen.
Y si volvemos al Salmo 25 con que iniciamos este sermón, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Está aquí poniendo la atención en que se describa, en que se defina. ¿Quién es el que teme a Dios, el que honra a Dios? Esa persona, hombre o mujer. Dice, a ese que teme a Dios, a ese que tiene ese corazón, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Versículo siguiente. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Mire cómo se empieza a desarrollar la vida de ese temeroso de Dios, de esa mujer temerosa de Dios, al estar en comunión con ese Dios de excelencia, con ese trascendente Dios, con ese excelente Dios, con ese Dios eterno, infinito y soberano que estamos aprendiendo. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová, oiga esto, la comunión íntima de Dios es con los que le temen, con aquellos que se presentan pues con reverencia delante de su majestad. Y nuevamente, tenemos que tener mucho balance en nuestra relación con Dios. Si bien es cierto, no debiéramos de ir a la religiosidad legalista y perniciosa de hacer sentir al creyente como nada para poder tener derecho a alguna santidad, tampoco podemos ir al otro extremo de aminorar las gracias y la excelencia de Dios en el afán de sentir muy cool una relación y no religión con Dios. Podemos en este salmo aprender cómo podemos tener relación con ese Dios extraordinario, eterno, juez justo y maravilloso y todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, en nuestra condición como hijos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuáles son las bendiciones que nos ofrece aquí? Mire, en primer lugar, versículo 12. Las bendiciones para el hombre fiel de ese Dios excelente y extraordinario, número 1, es que Dios le enseña. Él se constituye en su maestro directo. Él mismo le instruye. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino. Si estamos cerca de Dios, tranquilo mi hermano, tranquila mi hermana, Dios nos dará dirección. Él nos dará la luz, Él nos dará la salida, Él nos dará el camino, Él nos guiará, Él nos dará la sabiduría. Él no nos ha dejado solos. Estamos cerca de Él, tendremos la salida de las situaciones que necesitemos salir. Aquel que ha adquirido sensatez y escoge correctamente escuchar a Dios, oirá a Dios. Porque quien busca con sinceridad se encuentra con la verdad. Mire el capítulo, el mismo capítulo, capítulo que estamos leyendo aquí, 25, pero el versículo 4 y el versículo 5. El salmista más adelante se responde al decir, entonces, ¿quién es ese que teme a Dios? ¿Qué bendiciones le vienen a él? Porque anteriormente se había hecho unas preguntas. En el versículo 4 y el versículo 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y dice el verso 5, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Aquel estaba pidiendo algo, estaba indagando por algo y se encuentra que es en Dios en el que está el camino, la respuesta y la vía. Número 1, entonces, Dios le enseña. Otra bendición para el hombre fiel, número 2, está en el versículo 13, es que disfruta de la bondad de ese Dios excelente. Dice el versículo 13, gozará él de ¿qué dice? De bienestar. ¿Y qué es bienestar? Divida en dos esa palabra bienestar. Estar bien. Sentirse bien. Estar en paz. Estar tranquilo. Nuestro bienestar viene de Dios si estamos cerca. Solo acerquémonos a Él, solo busquémoslo a Él y empezará a venir el bienestar que por otro lado no puede llegar. Conciencia y vidas tranquilas
para aquellos que buscan al Señor. Tercera bendición, versículo 13. Sus hijos son bendecidos. Qué maravilloso. Gozará él de bienestar y sus hijos y sus hijas, sus nietos y sus nietas, sus bisnietos. ¿Qué dice? ¿Heredarán? ¿Heredarán qué? O sea, bonito el himno aquel viejito, ¿verdad? Más allá del sol. Allá tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Por supuesto que tenemos un lugar en la presencia de Dios, pero aquí no está hablando de más allá del sol. Aquí está hablando de herencia. ¿Dónde? ¿Herencia dónde? Mire, si usted está con pena, mi hermano, mi hermana, de que su papá tuvo que dividir ese lotecito que era ya chiquitito y fueron ustedes 14 hermanos y un pedacito le va a tocar a cada uno, y usted que no se quedó atrás tiene también 15 hijos, ¿cómo va a partir ese pedacito en otros 15 pedacitos? ¿Y cómo le va a enseñar a sus nietos y a sus bisnietos que esos pedacitos se puedan partir en espacios más chiquitos todavía? Confiemos que el Dios de los cielos al cual nos hemos acercado no solamente nos va a dar lo que necesitamos, vamos a conservar lo que tenemos, si vamos a ampliar también, vamos a ampliar lo que ya tenemos para dejarle a nuestros hijos no una división de lo que hemos recibido, sino que vamos a multiplicar para que ellos también se multipliquen y sea más grande. Hay promesa para que los que se acercan al Señor, la prosperidad de los hijos sea el resultado del camino que han escogido sus padres. La prosperidad de mis hijos va a ser el resultado de la decisión que tomamos con Ofe cuando nos casamos. Nosotros vamos a servir a Dios. Nosotros vamos a servir a Dios. Y entre nuestras prioridades cuando nos casamos pusimos, lo primero de lo primero es que vamos a servir a Dios. Y no importa el día domingo donde estemos, es el día del Señor. Y si no estamos en nuestra iglesia, vamos a buscar una iglesia para ir a celebrar al Señor. Y eso, nata, no hay negociación. Aunque estén donde estén, hay que buscar al Señor. Es el día del Señor. Esa es una de las cosas que pusimos con mi esposa. Número 2. Aparte de no ver novelas y aparte de otras cosas, aunque ahora uno en Netflix se mete en esas, son novelas modernas, ¿va? Pero nosotros pusimos entre otras cosas también, lo primero es el pan sobre la mesa y la educación de mis hijos. Aunque no compre zapatos, aunque me tarde en comprar y me pasen 2 tendencias de modas y no compre pantalones y no esté a la moda, lo primero va a ser la educación de mis hijos. Y después lo demás. Lo que uno escoge desde el principio en su hogar va a ser la herencia de los hijos. Señor, la educación, la formación, va a ser, hermano, lo que va a traer como resultado la herencia de bendición. La prosperidad de los hijos entonces será el resultado de haber seguido los caminos del Señor. Los caminos del Señor tienen herencia aquí y en la vida eterna. Un futuro libre de adversidad. Nosotros anduvimos 17 años, ¿va, cielo? Rentando. Como en esos 17 años, ¿como en cuántas casas tuvimos? Unas 8 o 10 casas. No, 7 casas. Así, parecíamos de circo, ¿ah? Parecíamos nómadas. No hay nada de malo en rentar, o sea, si esa es por ahí va la cosa, por ahí. Pero dije, un día yo, en lugar de pagar mi renta, yo voy a pagar mi casa. En lugar de estar dejando el pisto a alguien más, aquí van a venir a dejarme el pisto aquí en mi casa. Un día vamos a tener casa. Y en el nombre de Jesús así va a ser con mis hijos. Y así va a ser con usted también, así va a ser con los suyos. Los que todavía están rentando, un día van a tener casa propia. Pensemos. Esa es la promesa del Señor. Si estamos buscando a Dios, si estamos cerca de Dios, hay promesa. Esta promesa es para mí. Diga conmigo, esta es promesa para mí y para mis hijos. Número 4, versículo 14. Mire qué gran bendición. Mire que usted esté a la par de las personas que hoy está a la par, pues lo hacen sentir enorme, ¿verdad? Porque como dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Buena gente la que está a la par suya, sin duda.
Que usted tenga amigos en lugares especiales, en lugares ahí finuchis, y que se codee usted con la crema y nata ahí de algunos lugares, pues eso brindan muchas cosas. Pero que usted sea amigo de Dios, eso es cosa de otro universo. Y no de muchos. Dios dice en la Escritura que es amigo. Lo dijo de Abraham. Dijo, yo no puedo hacer nada sin contarle primero a mi amigo Abraham. Y luego lo vuelve a decir en otro pasaje. Y fue un profeta, obviamente, porque era profeta. Si hubiera sido apóstol, hubiera dicho de los apóstoles, pero el profeta dijo, el Señor no hace nada sin primero contarle a sus siervos, sus amigos, los profetas. ¡Qué privilegio! Tener amistad con Dios. Y ese es otro, vamos al versículo 14. Esa es otra de las bendiciones de los que temen a Dios. La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. Si usted tiene temor de Dios, si usted lo reverencia, si usted lo honra, usted es amigo de Dios. La intimidad de Dios es ¿con quién se vuelve uno íntimo? ¿Con quién tiene uno confianza, pues? ¿Con quién comparte uno cosas que no comparte con todos? ¿Con quién pasa más tiempo? ¿Con quién hace recuerdos? Sino con aquellos que se han ganado su corazón. Oh, el Señor ha ganado nuestro corazón. Quiera Dios que podamos ganarnos el suyo también, ¿verdad? Porque un amigo de Dios es aquel que conoce sus secretos y con quien tiene pacto. El amigo es el que sabe por qué pasa lo que pasa. Un amigo no le puede reclamar a otro amigo por qué sucede lo que sucede, sabe lo que está pasando. Por lo mismo, cualquiera que sean las circunstancias que estemos pasando, no le podemos reclamar al amigo, a nuestro amigo, por las circunstancias que estemos pasando. No, sino que un amigo sabe, un amigo discierne. A veces nos ponemos a pelear contra las circunstancias, contra la vida o lo que pasa, y aún podemos pelearnos hasta con Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos alejados de Dios, porque no lo conocemos. Pero si nosotros conocemos a Dios, sabremos entender lo que dice Romanos 8:28, que todo ayuda para bien a aquellos que aman al Señor y que han sido llamados conforme a su propósito. Porque en Dios no hay despropósito. Por eso, José, al final, no encontró nada por qué enojarse con Dios, aunque pasó vicisitudes. Sus hermanos lo quisieron matar, lo vendieron. Aquella mujer habló mal de él y paró en la cárcel. Estuvo allí encerrado 13 años en la cárcel hasta que lo sacaron. O sea, su vida fue bien dificultosa. Y dice que en nada encontró despropósito de Dios. En ningún lugar, ningún momento, él consideró que Dios tenía una mala intención contra él o que lo había abandonado. Los amigos conocen a sus amigos y disciernen que lo que pasa, pasa con un propósito y confían en su revelación. Y número 5, para finalizar, versículo 15, una bendición más para aquellos que temen al Señor y que lo buscan, que abren su casa para Él. Dice, mis ojos están siempre, diga conmigo siempre, aleluya, y es Dios el que nos está planteando esto tan lindo. Dice, mis ojos están siempre ¿hacia quién? Hacia Jehová. ¿Por qué? Porque Él sacará mis pies de la red. Mi confianza en Él, mi corazón en Él, mi atención en Él, porque de Él viene mi ayuda, mi protección. La protección de los enemigos que nos ponen trampas. Porque uno puede caer en trampas ajenas o en trampas propias. Uno puede quedar enredado en una cuerda que le haya puesto algún enemigo, como puede caerse cuando se enreda con las pitas de su zapato. ¿Cómo podemos aplicar esto? No podemos estar en la mente y el corazón de toda la gente y sabemos, es un hecho cierto, no todo el mundo nos quiere, ¿va? No somos monedita de oro. Alguna gente no nos lleva bien, pero tampoco podemos estarles convenciendo de que nos quieran. Y por sus pensamientos, sus palabras, sus acciones podrían ponernos una trampa.
podrían traicionarnos, podrían hacernos caer. La promesa es que Dios nos librará de esas redes. Él se encargará. Déjelo en las manos del Señor. Usted tiene ya un plan ahí de cómo vengarse. Usted tal vez pensará cómo liberarse, desenredarse o darles chocolate de su mismo sabor. Deje que Dios se encargue. Pero por otro lado, uno se puede enredar y se puede caer, no porque nadie le ponga trampas, sino porque uno mismo se pone trampas, se equivoca, comete errores, comete pecados. Hay cosas en las cuales nos envolvemos y que no debiéramos envolvernos, tomamos decisiones equivocadas. Aún de esas nos desenreda el Señor, aún de esas nos libra el Señor, nos libra de que caigamos. No deja que lleguemos a la esquina porque ahí vamos a tener un accidente. No deja que tomemos una decisión porque puede ser mal para nuestra salud. No deja que hagamos alguna cosa con alguna persona porque puede ser perjudicial. Dios nos va a librar por adelantado. Y si hemos caído, 7 veces caerá el justo, dice la Escritura. Pero de todas ellas nos levantará el Señor. Grandes bendiciones para los que temen a ese Dios de excelencia. Número 1, ¿cuál fue la que dijimos? Dios le enseña. Para el hombre fiel, la segunda bendición, ¿cuál es? Disfruta la bondad de Dios. Número 3, sus hijos son bendecidos. Número 4, es amigo de Dios. Y número 5, es libre. Terminemos entonces. Hay un término teológico también, que es el término coram Deo. Coram Deo, que es latín. ¿Y qué significa delante de Dios? Esto lo que nos habla es de que aquello que hemos aprendido de lo que Dios nos ha revelado, lo llevemos a la práctica y lo vivamos delante de Dios. Es decir, es bueno tener conocimiento, es bueno tener información, pero es mejor aplicar lo que sabemos, poner en práctica lo que aprendemos. Coram Deo lo que significa es, entonces vivamos delante de Dios lo que sabemos de Dios. Vivamos delante de Él porque sabemos que Él existe, que Él está cerca y que Él nos ha enseñado. Es la teología bíblica del qué hacer cristiano. Es una teología práctica. Aquí todos somos teólogos. Pastor, pero yo nunca he ido a algún instituto bíblico, mucho menos un seminario para que usted me diga que soy teólogo. Todos somos teólogos. Porque teología significa estudio de Dios. Y un teólogo es uno que estudia a Dios, estudia acerca de Dios. ¿Y qué venimos a hacer los domingos aquí? Entonces todos somos o tenemos algo de teólogos. Y en la medida que vamos aprendiendo, bien nos haría ponerlo en práctica. Alguien dijo, cuando la razón y el corazón están conscientes de la existencia y presencia de Dios, en donde quiera que estemos y en lo que sea que hagamos. Eso es coram Deo. Cuando la razón y el corazón están conscientes de la existencia y la presencia de Dios, en donde quiera que estemos y en lo que sea que hagamos. En tu taller, en tu oficina, en tu fábrica, en el campo, en la finca, en la casa, en la universidad, en el colegio, estamos delante de Dios. Comportémonos a la altura de aquello que Dios nos ha revelado y cómo es Él. Conclusión. Número 1. La comunión íntima de Dios es con los que le temen. Número 2. Podemos confiar en sus promesas hechas de acuerdo a su carácter y naturaleza. Es decir, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él hará. Si Él prometió, Él cumplirá. Él no puede negar su naturaleza. Y número 3, podemos sentirnos importantes y con propósito.
el hecho de conocer a ese Dios de excelencia es para que sus hijos y sus hijas también caminen hacia el camino de la excelencia. Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón, estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús. Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios, y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.